que le preocupa y apasiona, de aquello que podríamos decir es el tema de su vida: la mar, los barcos y el puerto. Julio César González Padrón nació en Telde y tras los estudios primarios y de bachiller en su ciudad natal y en Las Palmas de Gran Canaria, estudia la carrera de náutica en Santa Cruz de Tenerife y en Cádiz. Una vez terminados estos, el joven oficial de la Marina Mercante comenzó su vida profesional en la compañía Cacique Navigation, para después incorporarse a la naviera Pinillos, donde, tras estar embarcado en casi todos sus buques, fue nombrado delegado de dicha compañía en la provincia de Las Palmas. Posteriormente ha ejercido como gestor marítimo autónomo, jubilándose hace 2 años. En la actualidad es delegado provincial de la Real Liga Naval Española. Aparte de su labor profesional como marino mercante, Julio González Padrón nos ha sorprendido a todos en los últimos años con su pródiga e intensa faceta literaria, centrada, como no, en los temas marítimos. Sus obras publicadas son Las Palmas de Gran Canaria, Nuestro Puerto, Nuestra Ciudad, Cuentos, Refranes y Poemas de la Mar, La Maldición del Negro y Con la Marea Baja. Su último trabajo es Carpinteros de Ribera y Astilleros en Gran Canaria, y ya tiene también pronto para la imprenta un poemario con el característico título de ¿Qué cosas? Destacado conferenciante, Julio González Padrón ha escrito asimismo numerosos artículos en periódicos y revistas sobre temas marítimos y ha intervenido igualmente con frecuencia en radio y televisión. Hasta hace poco tuvo en la radio su propio programa denominado Nuestro Puerto, y ahora prepara también un programa de televisión sobre temas económicos marítimos. Miembro, como se ha dicho, de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, Julio González Padrón es también colaborador cultural de la Casa Museo León y Castillo y miembro fundador del grupo Caballeros del Puerto de la Luz. Su destacada actividad en la mar y en nuestro puerto fue reconocida por la Fundación Puerto de Las Palmas al otorgarle en 2012 el premio Puerto de Las Palmas. Este, señoras y señores, es Julio González Padrón, pero las palabras, incluso las que él pueda decir, que de seguro no serán pocas, no pueden describir totalmente lo que Julio es. Porque Julio González Padrón es sobre todo corazón. Un gran corazón que siente y late por la mar, por los barcos, por el puerto. Y que comparte todo lo que siente con sus amigos y con todos aquellos que se acercan a escuchar. Por eso hoy Julio González Padrón viene a La Económica, para seguir contándonos cosas de la mar y del puerto. Y en esta ocasión de un tema tan cercano y entrañable como es el que da título a su conferencia: Intercambio comercial a bordo, el cambullón y los cambulloneros. Señoras y señores, tiene la palabra un hombre de la mar, Julio González Padrón. Esto lo puedo sacar. A ver, lo cierro, es para poner esto abajo, bien. A ver sí. Perdón que hago un pequeño inciso primero. Manolo ha hablado también de mí, que por un momento, de verdad, pensé que lo había muerto. Sí, me fueron tan bonitas las cosas y yo no, te iba a decirle, mira, te vivo todo día, ¿sabes? Pero bueno, te lo agradezco, Manolo. Manolo es un hombre del puerto, un hombre que siente mucho. Yo siempre digo que Manolo y yo hablamos el mismo idioma, ¿no? Por eso me alegro mucho que haya sido él el que me haya presentado. Bueno, señoras, a ver, ok, perfecto. Señoras, señores, amigos todos, hoy me trae aquí muchos motivos, sobre todo sentimentales, para decir esta pequeña charla, conferencia, y si al final de la misma, que estoy seguro que sí, porque ya el amigo Juan Francisco ya me amenazó, tienen alguna cosa que yo pueda contestarle, pues me estaré encantado. Allá por el año 2000, y mientras tomaba nota en folios sueltos para la futura confección de que lo que por entonces era solo un proyecto de mi primera obra literaria, que más tarde titularía Las Palmas de Gran Canaria, Nuestro Puerto, Nuestra Ciudad, le tocó el turno al capítulo de los cambulloneros. Aunque yo disponía ya de suficientes apuntes,
pensaba que entonces también conocimiento sobre el particular, consideré que debería comenzar dicho capítulo con una definición lo más académica posible. Automáticamente, y como en tantas otras ocasiones, busqué refugio en el diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua Castellana o Española. Y aquí, queridos amigos, comenzaron mis sorpresas y mis problemas posteriores con la misma. Pues lo que allí leía, nada o muy poco tenía que ver con lo que yo sabía a ciencia cierta de lo que era un cambullonero del Puerto de la Luz. Enredo, cambalache, cosas hechas con engaño y malicia, y así un ramillete de piropos lingüísticos que, como digo, nada tenían que ver con la realidad que yo conocía. Tan ofendido estaba que tomé aquellas definiciones no solo como un inocente error por parte de los académicos, sino como un verdadero insulto y falta de respeto a la verdad y a nuestros entrañables compatriotas que ejercían entonces tan noble profesión. Automáticamente decidí suspender la elaboración de mi libro hasta que la Academia contestara a mi solicitud de corrección que envié por escrito a la misma y ese mismo día. Pero, pobre de mí, yo no sabía que a los simples mortales se les tenía prohibido las impertinencias. Como las cosas de palacio van despacio, 3 meses después recibo la esperada contestación a mi propuesta, anunciándome su recepción y comunicándome, eso sí, de forma muy educada, algo así, es que comentaba antes que tengo la carta, pero no la encontré porque a mí me hubiese gustado leer la contestación para ver cómo escriben los académicos, cosas finas. Me decía más o menos que para que la Academia pudiera sentarse a estudiar siquiera la propuesta, debería documentarla más profundamente. Claro, yo, pobre de mí, yo no sabía qué exponerle más que una realidad con la que vivía y que tenía ante mis ojos, y además que existía mucho antes de yo nacer, por lo menos desde 1880. Así que volví a enviarles otra carta, eso sí, un poquito más documentada, pero básicamente lo mismo, ¿no? Esta vez no hubo contestación. Así que me dispuse a terminar mi libro y vengarme en el capítulo que dediqué a los cambulloneros, tratando a los académicos de falta de conocimiento real sobre el asunto. Y cito las palabras textuales que utilicé en el libro. Falta de rigor en la definición dada por nuestros eruditos académicos. Para añadir, con lo sencillo que hubiese resultado preguntar a cualquier persona de la calle en Canarias, o mejor en el mismo Puerto de la Luz, ¿qué cosa? Pues, pasaron unos años y nos plantamos ya en el año 2003. Por aquel entonces me entero del éxito obtenido por nuestro senador del Reino, don José Macías Santana, al conseguir que a nuestro aeropuerto de Gando, por fin, se lo denominara de Gran Canaria y no de Las Palmas, como aparecía, como ustedes recordarán, en los paneles y en los billetitos, ¿no? Pues todo el mundo sabe que Las Palmas no tiene aeropuerto. Don José se lo demostró con mucho acierto. Bueno, iba a tener aeropuerto, iba a ser en los Altos de la Escalerita, pero gracias a el comportamiento ejemplar de precisamente alguien que fue presidente de esta patriótica institución, don Diego Cambrelé Roca, no, mentira, Mesa, don Diego Cambrelé Mesa, exacto, que se opuso a tal disparate, sobre todo como lo que pretendían algunos políticos, movidos entonces, como ahora también, por intereses ocultos, ¿no? Don Diego, ahí es el primero que está, don Diego, no sé si lo sabía o no lo supo, pero don Diego no hacía sino imitar a otro director de esta también, de Real Academia, Real Sociedad Económica, amigo del país, que fue don Manuel González, persona injustamente poco conocida, que se opuso, o mejor dicho, defendió la idea de que el Puerto de la Luz se desarrollara en la Bahía de las Isletas, y no aquí en la cala de San Telmo, como pretendían de forma egoísta los comerciantes de Triana.
Tuvo un discurso muy bonito para desmontar los argumentos y defender el por qué el puerto debería hacerse allí. Pero yo voy a destacar una frase que me impactó y se me quedó grabada. Decía: jamás podré entender a aquellos que anteponen sus intereses a los de la patria. Qué bonito. Pues don Diego hizo lo mismo. Antepuso los intereses, no permitió que se antepusieran los intereses particulares a los de la patria, lo que demostraba que era un gran patriota. ¿Se imaginan ustedes el disparate que hubiese sido eso? Hubiese sido un estrangulamiento para la ciudad. Tendríamos otro Santa Cruz de Tenerife con la refinería, que por dejarla o ubicarla donde lo ubicaron, impide el desarrollo natural de la ciudad hacia el sur. Pues bien, envalentonado por el éxito de nuestro senador, me fui a hablar con él sobre el asunto. Y fiel a su estilo, tiene que decir que me atendió muy bien, y tomó el toro por los cuernos. Y con la documentación que le aporté, que aquí para nosotros era mi segunda carta, me consta que lo intentó. Pero un mes después me comunicó que desde la academia le habían contestado, y de forma oficial, más o menos lo mismo que a mí: falta de rigor literario. Ya yo no podía hablar más, ¿no? Por respeto a don José, que no a la academia, no le contesté y acepté aquella injusta derrota sin más. Pero pensé para mis adentros: váyanse a la M, señores académicos, porque estoy seguro que la definición de la palabra castellana M sí que la conocerán. Pasaron 10 años y en octubre de 2013 mi hermano, también académico, aunque de la historia, había tenido una reunión con los académicos de la literatura, de la lengua, en Madrid, y tan pronto llegó a Gran Canaria, me anuncia, conociendo mi rasquera histórica, porque yo siempre he tenido una rasquera histórica, y siempre que he podido quejarme a la academia, de discusión era cada vez que me veía con el señor de la Concha, pues tenía una agarrada por lo mismo, ¿no? Porque, en fin. Entonces, apenas llegaba de un viaje de Madrid, me llamó y me dijo: Julio, tengo una sorpresa para ti. Gracias a los trabajos presentados por una serie de entusiastas estudiosos del léxico canario, donde por cierto no apareces tú, la Real Academia de la Lengua ha aceptado modificar la definición del vocablo cambullonero y saldrá corregido en los próximos meses en el diccionario actualizado, cosa que al parecer se hace cada 10 años. Creo que quedará definitivamente así: cambullonero, persona que practica el tráfico con géneros del país. Cambullonero, persona que trafica con víveres detraídos de la gambuza. Aunque sigue manteniendo la procedencia del vocablo portugués del cambullado. Bueno, pensé, a esta altura de la película, admitiremos pulpo como animal de compañía. Quiero decir que la academia se podía haber estirado un poquito más, ¿no? Y aceptar también de que dicha palabra no está del todo claro que procede del portugués cambullado, como asegura, valorando que es una palabra que utilizaban los pescadores de las Azores, no de Madeira, como algunos dicen, de las Azores, cuando el primer contacto serio con los españoles, con estas islas, se remonta a unos años después de la conquista, y por un viaje, parece que fue en 1483, que hizo el almirante Cristóbal Colón. En cualquier caso, lo importante era que por fin aquellos doctores, señores de la Real Academia de la Lengua, habían escuchado. Pero no un mago de Telde, marino mercante de profesión, metido a escritor tardío y a veces hasta conferenciante. No, no. Habían escuchado a expertos de verdad. Bravo por nuestros académicos, exclamé. Aunque bien es cierto que seguía pensando: quien nace barrigón, ni que lo fajen de pequeñito. Lejos de molestarme por aquel detalle de la omisión de mi nombre en los trabajos presentados, recordé a mi viejo profesor de filosofía de los años de juventud durante el bachiller, allá en el Instituto Pérez Galdós, don Arturo Sarmiento, cuando con aquella bondad que lo caracterizaba, trataba de justificar el mal uso puntual de una falta ortográfica o de ortografía por parte de algún alumno diciéndole: fulanito, no se aflija, hombre, eso nos ha pasado a todos los canarios. ¿Qué mata escribir en su blog de notas llamar a don Arturo el viernes, utilizando para el verbo llamar una Y por una L, si al final consigues que venga? Don Arturo tenía muy buenos arranques. Eso, don Arturo. En el periodo comprendido entre 1880 a 1914, año de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra Europea, nuestro puerto de la Luz viene a experimentar
un vertiginoso crecimiento, llegando a convertirse en el segundo de España, después de Barcelona, y en el sexto del mundo, solo superado por Hamburgo, Rotterdam, Génova, Marsella y Bremen. Al abrigo de esta prosperidad portuaria, como ocurría con tantas otras actividades, surgía el cambullón, que practicaban los llamados cambulloneros. Este término ofrece varias interpretaciones en Canarias. Así el escritor Pancho Guerra lo define como tráfico y trueque de mercancías que se realiza en los puertos y muelles desde botes y chalanas entre los populares vendedores y viajeros de barcos en tránsito. Por otro lado, nuestro diccionario, tan nombrado Diccionario Real de la Academia Española, lo definía dándole un toque ligeramente contaminado por modismo sudamericano, como el enredo, la trampa, el cambalache, el mal género, propio del Perú. También por la cosa hecha con confabulación de algunos, con engaño, con malicia, para alterar la vida social o política de Chile. O el cambalache o trueque de objetos de poco valor, propio de Colombia y México. El por entonces comandante militar de Marina, don Rafael M. Navarro, en un comunicado remitido a la Dirección General de Navegación, y estamos hablando de 1911, se atreve a decir que posiblemente el término procede de la palabra cambujo. Cambujo es hijo de negro y india en Cuba. Bueno, yo creo que don Rafael se acordaba del hombre cuando estuvo destinado en Cuba y vio pues a nuestros hombres morenitos y tal, estos son cambujos, y nos complicó la vida y se los dio para allá, cuando se mandaba hasta la península y ya aquello, y ahí quedó cambujo. Hay quien, que es como el caso de nuestra Real Academia Española de la Lengua, le atribuye al vocablo un origen portugués, como tantos otros en Gran Canaria. Hay que saber que nosotros tenemos muchas palabras de origen galaico-portugués, y asegura que proviene del término cambullao, palabra que utiliza, como dije antes, los pescadores de Azores. Sin embargo, don Ernesto Lesme, administrador de Puerto Franco, de la provincia de Las Palmas, nos apunta que más que cambullón, que hablar de cambullón, habría que hablar de carbullón, en referencia a aquellos muchachos que se sumergían para recoger las piedras de carbón que caían al agua durante el transbordo de los lanchones carboneros a los buques fondeados en la bahía de la Isleta. Los buques fondeaban, se cargaba el carbón y se caía mucho. Cuando acabó la guerra, muchos chicos se sumergían, cogían las piedras, era carbón mineral, luego se secaba y se vendía, ¿no? Y entonces cree que por ahí podría venir lo de carbullón. Yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Esto ocurrió, ya digo, durante la Primera Guerra Europea. Pero somos muchos los que pensamos, y así lo defendemos, que a pesar de la perreta de la Real Academia Española de la Lengua, en no escucharnos, que la palabra cambullón proviene de la expresión inglesa hambayon, ven a comprar, que alude a la invitación a adquirir o cambiar o vender mercancías a bordo de los buques. Miro para Juan, porque es un opositor que tengo aquí ya hablado. Aunque antes hablaba de una actividad, el cambullón, que tiene su comienzo en Gran Canaria alrededor de 1880, hay que hacer notar que algunos historiadores han querido vincular este tipo de comercio al siglo XVI, con los buques que iban con destino a América y escalaban previamente en nuestra bahía de las Isletas, lo que desde mi modesta opinión carece de rigor histórico, pues aquellas operaciones no podrían efectuarse simplemente porque las prohibía la ley, pues entonces solo se permitía realizar operaciones como la de refrescar la aguada o tomar víveres, lo que en el argot marino se llama avituallamiento, ¿no? Hasta que el buen gobierno del monarca ilustrado, fundador de, por aquí lo tenemos, de Carlos III, por aquí está, o Estado, ¿no? Es que está detrás de la puerta ahí. Don Carlos, con su permiso. Pues a partir del monarca ilustrado, don Carlos III, que a partir de 1778 establece de forma definitiva la libertad comercial con América y se plasmó en los Reales Decretos del 16 de octubre de 1765 y más tarde refrendado en 1778, con lo que se libera el comercio a otros puertos que no fueran los de Cádiz y Sevilla. En cuanto a su procedencia, me refiero a la procedencia de estos hombres, diremos que los cambollereros del Puerto de la Luz llegaron de aquellas localidades costeras de la isla que vieron en el área urbana una válvula de escape a las dificultades económicas del momento. Lugares como Agaete, Galda, Telde o también
las zonas desfavorecidas de Lanzarote y Fuerteventura, fueron los principales orígenes de estos trabajadores marítimos porteños. Estas familias combinaban el trabajo clásico portuario con la pesca y el cambullón propiamente dicho. En vista del auge que iba tomando este nuevo oficio, la comandancia o el comandante militar de Marina intentó reglamentar este comercio y para darle un toque de legalidad institucional expidió los llamados carnés negros. Estoy hablando porque después aparecieron los carnés. Los carnés negros se van a poner por su color, porque luego aparecieron otro arreglo. Esto fue de la época de Alfonso XIII. De alguna forma querían legalizar aquello, ¿no? Se llama carnet negro de vendedores. Se llamaba así, carnet de vendedores o carnet negro. Aunque ya les digo, como veremos luego en el texto, que hay de otros colores también, ¿no? Estos documentos se trasladan, como dije, a la época de Alfonso XIII. Se expedían a favor de los campulleros bombistas, que más adelante explicaremos su cometido, lo que les autorizaba legalmente a subir a bordo para tratar directamente con los capitanes y consignatarios. Al mismo tiempo, y para reforzar ese carácter oficial de la actividad, el comandante de Marina, don Rafael M. Navarro, nombró entre aquellos campulloneros que le merecían mejor confianza y preparación, confirmándolos como guardas jurados con uniforme y sable, siendo su principal cometido el de impedir los desmales o desórdenes que puntualmente se pudieran producir en el muelle y que a la postre pudieran causar una fea imagen entre las tripulaciones visitantes. Aquello pronto cayó en desuso por inoperante, porque al parecer, al tratarse de colegas, personas conocidas, pues la verdad es que parece que nadie le hacía mucho caso. Estaba ahí con el sable, pero nadie le hacía caso, ¿no? En 1911, de nuevo el comandante de Marina informó directamente a la Dirección General de Navegación y al alcalde de Las Palmas, que por aquel entonces era Felipe Maciú y Falcón, de la necesidad de volver a regular esta actividad y nombró de nuevo, creó otros tipos de carnet, ¿no? En cuanto a la procedencia social de estos hombres, hay que decir que se trataba, por lo general, de gente humilde, de estatus social más bien bajo. A excepción del bombista, que digo, era una persona un poco más instruida, ¿no? Y muy pocos sabían leer y escribir, aunque la mayoría de los bombistas, cosa curiosa, hablaban inglés seguro, y francés, pero inglés seguro, ya que muchos de ellos se incorporaron al campullón desde muy pequeños para ayudar económicamente a la familia. Los llamados campulloneros tenían su emplazamiento marítimo terrestre en un lugar conocido, bueno, creo que se llama todavía así, por Sanapú. Por cierto, con esto de Sanapú, es que me miro así porque tengo un gestor aquí, me está vigilando de cerca, que sabe mucho de este hombre, que ya... Sanapú, hay algún canariólogo, esto entre comillas, yo pongo canariólogo entre comillas porque yo me niego a aceptar la palabra canariólogo, no creo que exista, pero bueno, la Real Academia Española dice que sí, y yo le digo que quién es canariólogo, ¿no? Yo soy canariólogo, entonces, no que se detente, y quién es mejor que yo, ¿no? Pues los canariólogos dicen, algunos dicen que se llamaba Sanapú porque allí había un pozo donde se sanaba la pus de los enfermos. En fin, es un disparate por un pozo en la bahía, en el istmo de Isleta se llama Salada, ¿no? La procedencia de Sanapú es porque en esa zona, que hoy viene a ser, para que ustedes se ubiquen, viene a estar donde está más o menos el muelle comercial, el centro comercial del muelle, un poquito más allá, ¿no? Sería la zona esa de Sanapú. Había muchas casas de palafitos para que olvidaran las mareas donde estaban esta gente, y entonces aquello a los ingleses, a la Casamilla, estos ingleses, decía que les sonaba mucho a sus colonias de Singapur, como dirían ellos, ¿no? Y entonces ahí viene lo de Sanapú, ese Sanapú, no tiene nada que ver. Que yo sé por qué, ya después lo contaré, por qué hablan de los leprosos y eso, pues también hay algo de leprosos, pero no. Sanapú, para que otra de las cosas, señores canariólogos, no es de ningún pozo, eso lo garantizo yo que no había ninguno. Y si había un pozo, pobre agua, pues era agua salada pura. Pues, como digo, los primeros se ubicaron en la zona del Sanapú, luego en la zona del refugio, comprendidas entre la calle Salvador Cuyás y Hierro, conocida popularmente por el Sancocho, la zona aquella. Algo más tarde en la Puntilla, luego en el Muelle Grande y por último en la Isleta. En estos alrededores se fueron asentando familias procedentes, como digo, de los lugares de la isla antes mencionados. También hay que anotar que muchos de ellos venían a Las Palmas de Gran Canaria para ganarse unas perrillas, ahorrar lo suficiente para poderse pagar un viaje a Cuba o a Venezuela más tarde, ¿no? Yo no me tengo que contar una anécdota simpática.
un procedente de Telde, Paco, el Salado, le decíamos que todos tenían apodo, Paco el Salado, se fue a trabajar al muelle de Cambullonero para ganarse unas perrillas para después marcharse a Venezuela. Unos meses después, mi padre se lo encontró y le preguntó: Paco, ¿y ¿cómo te vas para Venezuela? Y dice: no, don Luis, mi Venezuela estaba en el muelle. Sí, decía lo importante del campeón, ¿no? En cuanto a su organización y estatus, decir que se diferenciaban principalmente por su especialidad, destacando entre ellos la autoridad del bombista, como les comenté antes, que en posesión del carné negro, que por cierto solo expiraba con el fallecimiento, la autorizaba a coger el bombo es de la autoridad entre ellos, ¿no? Y poder legalmente subir a bordo para tratar directamente con el capitán, quien aportaba una lista de tripulantes donde se anotaba lo que podía gastar cada uno, y luego con esa lista el bombista iba a crédito, iba al consignatario, el consignatario pagaba, ¿no? Estaban también los fruteros, que comerciaban con la fruta del país, los pajareros, que vendían los pájaros canarios que los enfermos leprosos, por donde viene la cosa del Sarapú, que los enfermos leprosos del hospital de San Lázaro, cita en la calle Sorprís de Castellón, criaba, e incluso confeccionaba la famosa jaula de caña, esa que ustedes habrán visto por ahí, ¿no? Luego tenemos los cambuceros. Los cambuceros se dedicaban a los víveres propios de la cambuza de los barcos. Los tratistas, estos se especializaban en objetos de pañol, ¿no? Del buque, como alambre, pintura, cabos, aceite, farolas, en fin. Existía una norma de honor no escrita basada en la palabra dada y en la honestidad, por lo que se respetaba que nadie invadiera la especialidad de cada uno. Digamos, cambullonero, se organizaban en torno a unos grupos de 3, 4, incluso hasta 10 personas, llamados taifas. Normalmente estas taifas pertenecían a familias conocidas de la zona portuaria. Destacamos, por ejemplo, que en el refugio existían 2 taifas, la del Cambao y la de la Lilla. Fíjense que ella es el Cambao, y lo voy a contar porque hace un mes en Madrid, no estará almirante por aquí, bueno, hace un mes en Madrid, con un señor que fue almirante aquí, el almirante del Lazo, le dije, hablando de él, digo, sí, porque está yo me acuerdo de claro, el peninsular, sí, yo me acuerdo de esa taifa, la taifa del Cambao. Y le dije, no, almirante, esa es de Tenerife, la que estaba en la prueba del Cambao. Dice, sí. O sea, no se dio cuenta de lo que estaba diciendo, ¿no? Yo quise hacerle, digo, no, esa es de Tenerife, el Cambao, la del Cambao. Aquí era, que alguna de Tenerife hubiese sido la del Torcido, ¿no? Estoy pensando. Sí, no creo que en Tenerife dijera Cambado tampoco, sino Torcido. Pues como digo, estaba la 2 taifas, la del Cambao y la de Lerilla. También estaba la de Juan el Pisco, la de Juané. Y luego la de don Ambrosio Díaz Casanova, formada por Antonio el Patú, Pepe Camino, Roque García. Es Roque porque era Roque de nombre y Roque de apellido. Era Roque García, ¿no? Agustín Díaz Casanova, hermano del primero. Después en el mercado del puerto estaban las taifas de Bartolo Trenzado, la de Paco Manuel el Chico, la de Picó el Gogó, Paquito la cintura sin pipa, procedente de estar José Macías ahí, de esta gente de la cintura sin pipa de Telde, ¿sí? Primo, vaya. Y luego estaban los que vendían por libre, ¿no? Los que vendían por libre, esto era más bien de vendedores ocasionales. Como cosa curiosa digo que la solidaridad entre los miembros de las taifas estaba tan arraigada que incluso ocurría, esto ocurría en la taifa del Lilla, ¿no? Me lo contaron así, la taifa del Lilla, que si un miembro faltaba por enfermedad, recibía su parte, aunque no hubiese trabajado ese día, ¿no? Cosa curiosa. Otra categoría dentro de los cambulloneros eran los chicobotes. Chicobotes. Estos eran niños, muchachos, jovencitos, que hasta casi los años 50, ¿no? Ayudaban a los cambulloneros, bien remando el bote, escalando a bordo, o bien cargando y descargando las mercancías, ¿no? Estos chicos se volcaban literalmente en la rapidez de los remos, en aquellas pegas, decían ellos, por ver quién llegaba primero al costado del buque. Y en base a eso, algunos historiadores dicen que sí, las pegas de los botes de la Vega Latina nace precisamente de las botes, de las pegas de estos muchachos, los chicos botes, ¿no? Normalmente los niños se iniciaban en el cambullón jovencito, con 8, 9, 10 años, ¿no? Hay sí, está en un gallón por lo entrevisté, un chico bote, después cambullón, Montenegro de apellido, me contaba que él estaba estudiando entonces en el Viera, y además sí, estudiaba en el Viera, y que aquel verano le suspendieron no sé qué asignatura, y entonces su padre lo puso, lo llevó a una academia del puerto de don Cesario Rodríguez, en la calle Secretario de Artiles, y allí conoció
a hijos de campulloneros, Chico Bote. Y entonces un día uno de ellos le dije, oye, uno nos acompaña y hace de Chico Bote. Entonces, bueno, se me dice, don Julio, me pegué a la fumona y me fui a hacer de Chico Bote. Bueno, terminó sobre eso y le dieron 150 pesetas. Él tenía 12 años, le dieron 150 pesetas. Y entonces, dice, cuando él cogió las 150 pesetas, pensó, mi padre funcionario de correo gana al mes 3.500 y yo por 2 horas 150. Y ahí va a pagar la carrera. Dice, y no fue, se fue de fumona tras fumona y ya no estudié más. Y me hice capullonero. Y efectivamente, Miguel Montevideo se llama. Luego tenemos también un personaje simpático, además hoy creo que lo vi en el periódico, así, ¿no? El avisador, que se encargaba de recorrer las casas de los campulloneros para avisar la recién llegada del buque, ¿no? Iba corriendo por las casas bolleras, que va a llegar el castle, en fin. Luego estaba el vigía o talayero. Este era el encargado de señalar con bandera la aproximación, cuando se aproximaba un barco, allí no había detarse. Él con bandera anunciaba ya a los de abajo que se acercaba el barco, ¿no? Luego también un eso simpático, que era el recaudador de divisas. Ese es su título, el recaudador de divisas. Ese cogía el dinero de todos los campulloneros y venía aquí a Triana, porque era curioso. Yo pregunté que por qué Triana y no en el puerto, cuando había un... No, eran divisas. Entonces las divisas venía a Triana y al Banco Central a cambiarlas, a cambio de una comisión. Pero fíjense, volvemos digamos, a la honradez. A este señor se daban las divisas, él cogía las divisas mismo y se venía a Triana y luego las daba. Y ahí nadie discutía, dice, no había... O sea, no se les pasaba por la cabeza que ese hombre robara, ¿no? Los barcos, con sus compañías, eran rebautizados por estos hombres con distintos nombres. Los Castle, por ejemplo, de la Unión Castle Line, ¿no? Los Cristos, de la Harbour Brothers. Esto le decían los Cristos porque llevaban la chimenea una cruz, ¿no? Los Cristos, ¿no? Los Paquetes, de la del Temper. Los Colorados, llamados así porque eran de color rojo, ¿no? Rojo oscuro, y pertenecían a la Bullard King Line, ¿no? Los Muchas Plumas, esto es muy simpático. Estos pertenecían a la Alfred Hot and Sear y tenían muchos puntales. Los puntales son las grúas, ¿no? Y por eso decían los Muchas Plumas, ¿no? Los del ancla, eso no debe ir por ahí. Los del ancla, les decían los del ancla, pertenecían a la Anchor Line. La Anchor Line porque tenían en la chimenea un ancla, entonces eran los del ancla. Luego estaban los de la Iowa, ¿no? Buques de carga y pasaje. Por cierto, esto es muy simpático que mucha gente no lo sabe. Los buques de la Iowa algunos operaron en lo que entonces iba a ser el muelle de Nuestra Señora del Pino, hoy base naval. Todavía eran unas personas, pero llegaron a hacer operaciones allí y fueron los primeros cruceristas que hubieron, porque estos barcos se dedicaban al transporte de la fruta al Reino Unido, pero como tardaban una semana, tenían 7 camarotes, y entonces salían 3 grupitos de 10 a 12 Johnny, también viene una palabra, ustedes lo saben, la expresión del Johnny, turistas, ingleses, que se llaman Johnny y la Jonah. Y esta gente pues aprovechaba, venía en su barquito, se quedaba en un hotelito que había en las canteras, que creo que después fue comandancia, fue comandancia del militar de marina. Entonces se quedaban allí la semana aquello, tumbaban las canteras y venían a jugar al golf, al único campo que había en España de golf, el de Bandama, ¿sí? Y entonces, por eso yo digo que estos fueron los primeros cruceristas. Los primeros cruceristas atracaron el muelle de Nuestra Señora del Pino, hoy base naval, ¿no? Luego estaban, esto es muy simpático, los piononos. Los piononos, ¿saben por qué se llaman piononos? Porque pertenecían a la Pioneer Peninsula Orient Line. Entonces, pionono, ¿no? Después, los reventones. Bueno, estos eran los encargados de fruta y pertenecían a la Casa Pfeiffer, tan conocida por nosotros, ¿no? Uno de sus buques se llamaba Reventazo, y de ahí le viene el apodo de todos los demás, los reventones, ¿no? También me hace mucha gracia porque eran los maleas reales. Los maleas reales es que pertenecían a Roger Mayer, ¿no? Entonces, los maleas reales, ¿no? Los Troyes, de la Tour Line, la antigua Freolsen. Y así, hasta una cuarentena más o menos de nombres de barcos que yo iba rebautizando y era casi como se conocían, ¿no? Yo me atrevería a afirmar que esta gente eran los llamados campulloneros, eran hombres especiales y hechos de una pasta especial. Primero, por sus horarios de trabajo, ¿no? Sacrificados siempre, pendientes de la llegada de los buques, que podía ser de noche, a cualquier hora de la noche durante el día, y mientras tanto se pasaban el tiempo jugando al dominó ahí en el San Arturo, ¿no? El segundo factor era su nivel cultural, pues sabiendo de su procedencia humilde y de carencia de estudio de sus padres, era comprensible que en la mayoría de los casos aquellos niños deslumbrados por la forma fácil y rápida de ganar dinero que veían en sus progenitores se inclinaran a abandonar el colegio, como lo ocurrió a Miguel, para seguir con el oficio de cambullonero desde muy corta edad. Esta falta de estudio frenaba una inclinación hacia actividades intelectuales, culturales, como podía ser la lectura,
o ir al cine, teatro, etc., ¿no? Estos dedicaban su tiempo libre a dos aficiones principales, el fútbol y la vela latina. Con respecto al fútbol, la mayoría eran socios del Club Victoria. Como anécdota, podemos apuntar, ya que tenemos a su hijo hoy aquí, que el primer árbitro que pitó un partido de fútbol en el nuevo estadio de Ciudad Jardín, que se llamaba Estadio Ciudad Jardín y luego se llamó Estadio Insular, fue un cambullonero bombista, don Ambrosio Díaz Casanova, que actuando como madrina, la esposa del conocido industrial tabacalero de don Fernando Fuente, junto al Marqués de la Florida. Como digo, don Ambrosio Díaz Casanova es padre del que fuese hasta su jubilación director de la Casa Mille, el letrado de Narciso Díaz Casanova, que hoy nos acompaña allí. Además, amigo mío de pasadas mareas, que tuvimos bastantes cosas juntos, ¿verdad, Narciso? En cuanto a la vela latina, los botes preferidos por aquel entonces eran el porteño, que ellos llamaban cariñosamente el nuestro. Otros botes famosos entre los cambuyoneros fueron el Morales y el Perico Grande. Otra de las aficiones inconfesables de los cambulloneros eran sus visitas nocturnas a los cabarets de la época, concretamente a los que existían en la calle Canaleja, derrochando allí gran parte de sus ganancias, entre música, copas, mujeres de moral distraída, y cerrando locales para continuar la fiesta de foro particular como símbolo de poder, e incluso pagaban con divisas, con moneda extranjera, y vamos, cerraban el local, ¿no? No tenían límite a la hora de gastar dinero. Vamos a hacer el caso de gastarse a lo mejor en una noche todo lo que habían ganado en el día, ¿no? Pero antes dije así, de una forma muy rápida, que estos hombres estaban hechos de una pasta especial. Prueba de ello es que hasta los conflictos, que de vez en cuando se daban entre ellos, se solían arreglar utilizando métodos de honor, sin llegar a la violencia física. Y muy pocas veces, por no decir nunca, se acudían a la justicia ordinaria. De su honradez de su honradez pueden dar buena cuenta los consignatarios locales, pues jamás se recibía una denuncia por parte del capitán de un barco alegando que le habían robado a bordo. De ahí que haya que distinguir, y eso, por eso hago tanta atención, entre el cambullón y el contrabandista, o el tráfico de drogas que se dio en otros colectivos y mucho más tarde, ¿no? Incluso casos de propios tripulantes que acusaban a los cambulloneros de haberles robado o algo de eso. Podría contar muchos casos, pero no viene al caso, ¿no? Esta, llamemos, existente caballerosidad mercantil, hay que decirlo, tampoco estaba exenta del todo en cuanto a cuando había que echar mano a la picaresca hispana, cuando se ponía a tiro, ¿no? Creando situaciones cómicas, cuando engañaban a los chonis con los pájaros canarios, mostrando un señuelo que tenían bien entrenado para el cante, y después de quedar convencido el cliente tripulante, y a la hora de meterlo en la jaula para su venta, le daban el cambiazo por otro, que aunque también de color amarillo, pertenecía al montón, a hecho, vaya, e incluso la posibilidad que fuera una hembra. Todo el mundo sabe que en los pájaros canarios los únicos que son los machos, pero claro, recogía el plan, porque le soltaba aquello, el choni lo veía amarillo, se lo llevaba, que por cierto cuenta, y eso lo voy a hacer, cuenta que cuando el hombre venía al mes del barco otra vez, y le decía, hombre, que me engañaste y tal, el cambullero decía, no, hombre, a ver, hombre, que el animalito tiene magua, hombre. Esto estaba amurriado, aquel se quedaba loco, ¿no? Amurriado, más agua ni se atrevía a decir, no, y le vendía otro, pero a lo mejor le vendía otro otra vez del grupo, ¿no? O sea que, por eso digo, eso me contaron y además que es cierto, como así, ¿no? Entre ellos existía un código de honor no escrito, y claro que se dieron, como digo yo, casos excepcionales de conflictos y abusos. Precisamente en el año 1940, época del mando económico de García Escami, se creó un trust autorizado por algunos cambulloneros que traficaban con mercancías, lo que originó situaciones de agravios comparativos. Por ejemplo, Juan Betancor, un cambullonero tratista, adscrito a la taifa de Paco el Cambao, es denunciado y detenido por intentar sacar del puerto un saco de café y otro de azúcar, mientras el grupo autorizado de Martín Vera y otros, que pagaban religiosamente a las autoridades corruptas, podían sacar camiones enteros bajo la pasividad de los agentes de aduana. Y es que, desgraciadamente, coincidiendo con esa época de escasez, había surgido un brote importante de corrupción por parte de la policía, guardamuelles, autoridades de marina,
En fin, bueno, por cierto, tengo que decir una cosa de Marina porque creo que es de justicia. Porque es que entre todas las entrevistas, puedo decir que estoy hablando de esto desde el año 2000, vengo hablando con toda esta gente, nadie me pudo decir que el comandante de Marina estuviese implicado en la corrupción. Todos me decían, no, el comandante no se enteraba. Normalmente se quedaba en otros niveles. Eso hay que decirlo en honor a la verdad, que el comandante, a lo mejor porque estaba en su despacho, como padecía Campujo, por ejemplo, aquello, yo creo que el comandante en aquella época no bajaba mucho el muelle, ¿no? Entonces, hay que decirlo que pues esto propició, como digo, que se cometieran abusos que originaron algunos conflictos mercantiles, no visto hasta entonces. De lo que decía antes, que se trataba de una pasta especial, como dije, no lo digo por decirlo. Tengo que hacer un cuento real para que ustedes mismos juzguen qué clase de persona estamos hablando. Juanito, el del Valle de los Nueve, su Entelde, tenía una hija, Paquita, se llamaba, de corta edad, que había enfermado de tuberculosis. Terrible enfermedad que por aquel entonces hacía estragos en nuestra isla. La única receta existente, estamos hablando de 1940, 1940 y en Canarias, la única receta existente para su curación era, por una parte, la providencia, y por otra, la comida sana, abundante y mucho reposo. Condiciones, estas últimas, que resultaban muy difíciles llevar a cabo debido a los momentos históricos que atravesaba toda Europa, recién salida de una terrible guerra, y en particular para el hombre del campo canario que soportaba años de dura sequía. Si a esto añadimos que desde los púlpitos de las iglesias, lo siento padre, que hay un padre entre nosotros, si a esto añadimos que desde los púlpitos de las iglesias el párroco de turno predicaba a la familia que era una falta de caridad cristiana aislar a los enfermos, daba como resultado que allá donde entraba el virus, lo normal es que arrasara con toda la casa. Juanito, en su desespero, acudió a pedir ayuda a mi padre, Luis González Pérez, que aunque lo que él poseía era un comercio de tejidos en Telde, pues ejercía también de consejero, incluso hasta abogado de los pobres, ¿verdad? Hacía un poco de todo, ¿no? Y vino a pedirle ayuda porque mi padre pensaba hacer un viaje a Barcelona, entonces le vino a pedir ayuda a ver si podía traer la famosa penicilina, porque ya se oía hablar de esa medicina, ¿no? Mi padre, como digo, no pudo hacer otra cosa por aquel desgraciado, porque no daba tiempo, o sea, le hubiese dado tiempo, que recomendarnos, acordó de aquel, un amigo cambullonero, ya te digo, procede mucho de Telde, que decía, era su máxima, lo que yo no conozca es que no se ha inventado. ¿Sí? Lo decía. Entonces, él recordó a este hombre, Goyo, se llamaba, y por medio de una carta se escribió, se colocó su Hispano Olivetti, que me lo estoy imaginando, y aquí don José, que lo conoce, ¿se acuerda de Hispano Olivetti aquel? Cogió y se puso a redactar una carta, que más o menos así, porque la ha tenido porque es contada. Dice, estimado, que, por cierto, el primer cambullonero que importó la penicilina, o sea, la primera penicilina que entró en Canarias, no la trajo Goyo, la trajo Foría. No sé si te suena, Foría. Foría fue el primero que trajo la penicilina. O sea, que como dije antes, cada uno se dedicaba a una cosa, pues Foría era el de la penicilina. Foría. O Foria. Foria, correcto. Entonces, como digo, mi padre se colocó ante su viaje Hispano Olivetti y tecleó esta carta. Estimado amigo Goyo, espero que al recibo de esta te encuentres bien de salud. El portador de la presente es Juanito Falcón, un conocido mío de aquí de Telde, agricultor, y al que le tengo un gran aprecio y cariño, pues conozco a su familia y a él desde siempre. Es un honrado agricultor que mantiene a su familia y a su cuñada viuda de lo que con mucho sacrificio le puedes traer a la tierra en estos años de dura sequía. La tuberculosis se ha llevado a su esposa y a su hija mayor hace tan solo unos meses. Y ahora, su hija menor, Paquita, desgraciadamente también da síntomas de padecer la terrible enfermedad. Desesperado, ha acudido a mí por ver si le podía encontrar la penicilina en mi próximo viaje, que en el Pinillos haré, si Dios quiere, a Barcelona por asuntos de negocio. Mucho me temo que aunque la encuentre no vaya a llegar a tiempo. Por ello, pensé en ti, a quien pido, en nombre de nuestra antigua amistad, que la atiendas como tú solo sabes hacerlo. Como te digo, no posee fortuna, por lo que no te podrá pagar chinche por chinche,
Chinche por chinche es un argot variero chain to chain, o sea, al contado. Viene del chain por chain, chinche por chinche. No te podrá pagar chinche por chinche como dirías tú. Ahora sí, de su honradez doy fe, pues es cliente de mi tienda, donde le vendo de fiado y siempre ha cumplido con el pago. Solo te podrá pagar en especie y cuando recoja las papas que tiene sembradas en el Valle de los Muebles. Sin más por el momento, y dándote las gracias, aprovecho la ocasión para enviarte el más fuerte de los abrazos, tu siempre amigo, firmado Luis González Pérez. Mi padre le había advertido a Juanito que se iba a encontrar con un hombre de aspecto rudo, moreno, fuerte, con cara de más bien pocos amigos y con una cicatriz sobre la ceja derecha, producto de los malos tratos que tuvo que sufrir en el campo de concentración de la Isleta cuando fue detenido por Rojo, pero que no se preocupara porque a pesar de lo mal que lo habían tratado la vida, poseía un gran corazón y era un hombre de honor. Por cierto, le añadía, no le nombres a Dios ni a cosas relacionadas con religión o locura, pues es algo que odia a muerte, desde que su sobrino Andrés, que Andrés es el que fue Andrés, ¿te acuerdas? Bueno, en fin, Andrés, no, más tiempo que fue. Su sobrino Andrés, que era seminarista cuando la guerra, lo denunció a los falangistas por republicano, por eso son ya, ¿no? Juanito se presentó en el Salambú al día siguiente, y asustado ante la presencia de Goyo, de quien pudo comprobar toda la perfecta descripción fisiológica que le había hecho mi padre, le entregó medio temblándole en la mano la famosa carta. Goyo la tomó y sin mencionar palabra alguna, la leyó despacio. Y al terminar, miró a Juanito con aquellos grandes ojos oscuros y le dijo, vaya mañana al bar Manolo en la plaza Ingeniero Manuel Becerra a buscar el paquete. No hubo más palabras. Al día siguiente, nuestro hombre recibía de manos de don Manuel González Brito, dueño del bar Manolo, un paquete que contenía en su interior la suficiente penicilina para que el doctor Castro de Telde pudiera curar a aquella niña. Pasados unos meses, sanó. Y cuando Juanito recogió su cosecha, que como él decía, obtuvo solo un 5, se desplazó de nuevo al puerto a buscar a Goyo, para contarle lo agradecido y feliz que lo había hecho ayudándole con aquella penicilina, al mismo tiempo que quería saber cuántos sacos de papas quería a cambio. Al parecer Goyo, fiel a su estilo de hombre duro, lo miraba fijamente sin mover un solo músculo de la cara. Con su mechero el martillo, encendió de nuevo aquel cigarro mecánico amarillo que colgaba húmedo y apagado de su labio inferior, para decir, vamos a ver, Cristiano, que yo me enteré bien, la niñita se curó. Sí, pues entonces ya usted me pagó, hombre. Y dándoseme de vuelta, y sin pronunciar más palabras, se retiró caminando hacia el muelle Santa Catalina con el hombro caído, medio escorado a estribor. Juanito quedó tan sorprendido por lo que estaba viviendo, estamos hablando de penicilina, un producto caro de verdad, caro e imposible de conseguir. Juanito se quedó tan sorprendido por lo que estaba viviendo, que por la emoción no le salían las palabras de agradecimiento. Y cuando por fin pudo hacerlo, olvidó el consejo que mi padre le había dado, y gritando exclamó, gracias Señor, seguro que el buen Dios que está en el cielo, que todo lo que lo juzga, se lo pagará algún día. Al parecer Goyo, que ya se había apartado unos 10 o 12 metros, se paró en seco, volvió la cabeza y con mirada amenazante le exclamó, arreche, y continuó caminando sin más hacia el muelle hacia adentro. Yo, queridos amigos, estoy seguro que el Todopoderoso sí le pagó en su día, acogiéndolo en su seno y permitiéndole que siguiera ejerciendo en el cielo tan noble y honrada profesión de cambullonero, cuya definición nuestra Real Academia de la Lengua se resiste a aceptar como tal. Muchas gracias. Una pequeña proyección ahora para ubicarlo, como le hablé de Chico Bote y eso. A ver, ¿lo tiene? Aquí, un momentito. Es un esto con una música que a ustedes les va a poner, yo aquí ya me perdí. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, espérate porque si no va a preguntar poco. Sí, sí. ¿No tiene?
Sí, sí, lo que pasa es que el cañón te lo apaga, ¿no? Ah, ya. Ah, Itaquera, mi barrio querido del alma, mi refugio. perfecto. Gracias. A ver. Gracias. Itaquera, mi barrio querido del alma, mi refugio. Y también en la isleta. Ya ustedes saben de qué se trata. Venga. Me la tiene que acompañar, venga. Pues felicitamos a don Julio González Padrón, un verdadero caballero del puerto,
que, como es natural en él, no nos ha defraudado con esta magnífica intervención. Y ahora, si alguna persona de la audiencia quiere hacer alguna pregunta, bueno, aquí el padre va de primero. Por aquello de que la iglesia primero. Bueno, el presentador Manolo, o don Manuel para mí, ¿verdad?, presentaba a don Julio como corazón. Y yo tengo que añadir que don Julio es palabra. Palabra fácil, palabra pródiga, palabra abundante, pero sobre todo palabra documentada, ¿eh? Y yo creo que hoy don Julio nos ha dado una magnífica lección de historia, perteneciente a la infrahistoria o la intrahistoria. Ordinariamente estos personajes, con esa cantidad de apodos y demás, dentro de la sencillez, no aparecen en la historia, sino los grandes, los importantes. Usted, sin embargo, nos ha dado hoy una lección magistral sobre esa otra historia que es la base y el fundamento de la otra. Bueno, cuando usted hablaba de Valle de los Nueve Entel, como procedo de allí también como párroco de aquellos lugares, conozco la historia de Domingo Valerón, que seguramente conoce, el panadero. Sí. Nació en el año 30 y me cuenta que siendo él un chiquillo de 12, venía al puerto a buscar trigo para poder hacer pan y venderlo. Y el trigo lo compraba a mujeres que robaban el trigo y salían con la falda, debajo de la falda, kilos de trigo, ¿no? Entonces pregunto si esta era una actividad afín a lo que usted ha contado. Sí, fíjate, yo antes dije, le hablaba de los camulleros, perdón, de los camulleros, digamos, oficiales, ¿no? O sea, pero luego se acuerda, y después había otros vendedores ocasionales, ahí, digamos, los metía todos, porque dentro de eso, pues, efectivamente, estábamos quien venía para ver si podía zafar su poquito de trigo, el otro, el mismo, aunque lo hice una pasada, el famoso carbullón es el que cogía la piedra. Fue en esa época también, el hombre vivía de eso, de coger las piedritas que cayeron, que estaban en el fondo, y eran carbón mineral. Estamos en España, sale la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, España no participa, pero la sufre. Y la segunda, pues está en un bloqueo económico, gracias a Argentina, que nos mandaba un poquito de trigo, ¿no? Si no, entre el trigo y el poquito de millo que podíamos robar por allí, gracias a eso se comía, ¿no? Pero así es. Padre, yo me alegro que me diga lo de la palabra, porque usted, como sacerdote que es, sabrá mejor que yo que primero fue el verbo, ¿verdad? Y del verbo salió la carne, ¿no? Entonces yo te doy el por principio, estoy en los principios. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo quería primero agradecer a la sociedad estas conferencias tan amenas, tan humanas, porque a veces son grandes personajes que vienen por aquí con un nivel cultural muy alto, que nos colocan unas charlas científicas muy espesas, pero hoy hemos disfrutado de una persona sencilla que nos habla directamente y con una historia entrañable. Muchas gracias. A la Real Sociedad Económica que sigan por ese camino, alternando lo serio y lo científico con lo popular. Y al conferenciante, a don Julio, bueno, enhorabuena, magnífico. Muchas gracias. Sigue. Muchas gracias. Y yo creía antes de oírlo que yo lo tenía claro, lo del cambullón. Sí. Usted tengo un conocimiento de inglés y yo lo veía clarísimo. Can, ven, buy, compra, on, arriba. Sí, pero después de oírlo usted yo no lo tengo tan claro, porque sí. me ha dicho tantas posibles acepciones. Sí, bueno, de hecho ahora, pues lo sé, porque Juan Francisco capitán de la Real Mercante, pero un estudioso de nuestro Ley Juvenal y sobre todo sabe mucho del puerto, es una de las personas, Juan Francisco, el señor que está aquí ahora, se lo presento. Siempre hemos hablado, él, por ejemplo, y por eso lo respeto mucho, él defiende digamos, otros orígenes de esa palabra. Él más académico, siempre fue muy académico. Bueno, con decirle que ¿fuiste número 1 capitanes o número 2? Número uno. Por eso voy a decir fue académico, ¿no? Bueno, yo pobre de mí, no le digo el número, ¿no? Entonces, él siempre me ha discutido que ahora lo explicará él, y yo lo dejo ahí, lo dejo para que la gente lo interprete. Yo soy de Pancho Guerra, yo mantengo del Campañón, y creo que lo que la mayoría de las personas, pero Juan, ya digo que es un estudioso de materia, se inclina por lo del otro, por lo de la Real Academia, que imagino que él ahora querrá hacer algún apunte. Narciso. Sí. Aquí luego. Sí. Hola, buenas tardes, Buenas tardes. don Julio. Noel, enhorabuena por la disertación, la verdad que es muy erudita. Pero yo soy nacido y criado hasta los 20 años, digamos, en la zona portuaria. Ajá. Y en mi familia hubo personas, digamos, dedicadas a este tipo de actividad. O sea, conozco esto de primerísima mano desde niños. Y yo pregunto, ¿alguno de ustedes ha visto o vio alguna vez
un carnet de los que se expedían, el carnet negro o el carnet... Sí, me llamó la atención que no saliera porque yo puse aquí 3, el negro, el marrón y otro que no era marroncito, habían 3 o 4 que no sé por qué no salió en el pendrive, ¿no? Bueno, en el PowerPoint, en la proyección. Estamos ya deformando cosas. En la proyección, ¿vale? Pero sí, efectivamente, yo vi el carnet, se llama carnet de vendedores. Pero es que yo, que es posiblemente el que tuviera tu padre, yo conocí, porque alguien me lo enseñó, además en mi primer libro pongo uno, el carnet negro, porque el carnet negro fue expedido en la época de Alfonso XIII y como no se hicieron más, pues es una verdadera joya, sí. Bueno, pues entonces en esos carnets, lo digo porque yo, en fin, vi en muchas ocasiones, digamos, que tenía, digamos, estos familiares que le comento, ¿no? Y en el carnet ponía, puede comprar a bordo. A bordo también. Can buy on, no can. No, sino can puede, buy on, sí, también. on board. También lo he visto, sí. Y entonces puede cambiar, o sea, puede comprar a bordo, puede subir a bordo y comprar restos de la gambuza. Pinturas, calabrotes, metales, etc. ¿no? Grasas, efectivamente, ¿no? Entonces yo soy, digamos, un poco más de la versión esa, me parece a mí, sí. Pero claro, con todo respeto para el resto de versiones, naturalmente, ¿no? Sí. También quería hacer una pregunta, a ver cuál es su opinión como erudito y estudioso de la materia. Esto era un negocio, una actividad mercantil, sí. Que usted consideraría ilegal, alegal, permitida. ¿Qué definición le daría a usted en base, digamos, a lo que usted ha contado, sí, que todo es muy cierto, el tema de la medicina, por supuesto, yo también, digamos, lo presencié y lo viví también, digamos, sí, en primera persona, ¿no? ¿Cuál es su consideración, digamos, desde el punto de vista legal, digamos, sí, ¿no? Desde el punto de vista jurídico? Yo creo que de aquella alegalidad, digamos, hasta 1980 para mí fue una fecha fundamental, cuando, es que no recuerdo precisamente ese primer comandante de Marina, que no lo nombré, yo nombré el segundo, el de 1911, pero el que ya informa a Cádiz, que era nuestra, ya lo habíamos segregado de Tenerife, ¿sí? Pues, informa al comandante de Marina diciendo, aquí hay una actividad en el muelle, porque era una actividad que se hacía, los barcos no venían aquí a buscar nada, porque en aquel tiempo no había ni plátanos, ¿no? Eran de avituallamiento para seguir para América o para bien para allá, para los ingleses, para sus colonias, efectivamente. Entonces, entonces, eso de alguna forma él quiso darle una legalidad y creó el famoso carnet negro, ese, que es el de Alfonso XIII. Luego en 1911 ya don Manuel Navarro se preocupa y dice, no, esto está creciendo mucho, vamos porque ya entonces la imagen era muy importante, la imagen, ya éramos, como digo, el 5.º puerto del mundo, no éramos una cosa cualquiera, entonces vamos a dar un poquito de seriedad y entonces creó los otros carnets junto con el alcalde Falcón, Masío Falcón, creó aquel carnet para darle, entonces yo creo que es una actividad legal. Yo con eso voy a contar una anécdota, ¿sí?, que da pie para entender que eso es una actividad no solamente que no era ilegal, sino además permitida y permisiva, digamos. Sí. Y la anécdota es la siguiente. En los años 50 y tantos, ya finales que salta a los 60, estaba de gobernador civil aquí don Antonio Avendaño Porrúa, un señor gallego, sí, además con mucha retranca galaica. Y de presidente del Cabildo, don Federico Díaz Bertrán. ¿Vale? Coincidieron, digamos, cada uno en el mando correspondiente. El gobernador civil era la máxima autoridad en la provincia, vamos, sin discusión ninguna, y es de los años que estoy hablando. Yo recuerdo de ver, muy jovencito, digamos, ¿no?, el coche oficial negro del gobernador civil con el banderín y con un chofer, digamos, que vestía camisa azul de la Falange. El tiempo era, además, también secretario general, digamos, del movimiento, digamos, efectivamente, de la provincia, estacionado, digamos, en la esquina del mercado del puerto, y las señoras de ambos bajándose del coche para adquirir productos ingleses, como puede ser galletas, la galleta del reloj famosa aquí de la lata que venía, sí, ¿no? Mantequilla, pues, de Irlanda, Rose, el que estaba de moda, el Rose, aquellas barcas, ¿no? Queso de Holanda, por ejemplo, ginebra, jaboncillos, por ejemplo, ¿no? Whisky, tal. Esas esposas de las dos autoridades comprando en el mercado del puerto. Entonces, yo considero que eso era un reconocimiento tácito, puesto no voy a ser oficial, ¿no?, de que aquello era un reconocimiento a estos señores, a estos industriales, podríamos llamarle, digamos, en fin, con las comillas que queramos ponerle, y un reconocimiento además a una labor que no está conocida, o sea, las nuevas generaciones desconocen completamente. Yo con la edad que tengo ya, que soy setentón ya, pues viví todo eso.
y lo viví y lo presencié. Y muchas veces subía muchos barcos. Yo me acuerdo de don Manuel Díaz Casanova, que era también bombista también, digamos, ¿no? Entonces, estos personajes, digamos, estas personas, digamos, de mi familia, se dedicaban a la compra de alimentos, no a la venta de mantelería o paja, sino a la compra. Y en aquel tiempo, hablo de los años 40 y tantos largos ya, y 50, casi la década de los 50, de todas las mercancías de alimentación que venían de Argentina. Argentina estaba Eva Perón, en aquella época, y aquello fue el granero, digamos, y en Canarias se palió mucha hambre, el fue posterior también ya, ¿no? Se palió mucha hambre por el trigo que venía ahí, cereales y demás y tal. Y el café que venía de Brasil, del puerto de Santos, en la ruta que venía de esos barcos. Y esos barcos además hacían una ruta triangular. Y perdone que me extienda un poquito, sí, perfecto, pero no sé. Es que es bueno recordar. Yo lo he vivido eso, ¿no? Los barcos, normalmente, concretamente esta flota, digamos, habían dos flotas. La flota FANU, que era Flota Argentina de Navegación de Ultramar, una de ellas muy importante, y la otra la Alberto Lodero. Tenían puerto base en Buenos Aires y hacían el recorrido e iban desde Buenos Aires, digamos, hacían Montevideo, Santos, y luego ya venían por Canarias y ya iban para Europa, para el norte de Europa. Cuando venían a Canarias traían mercancías de origen de ahí, sobre todo ya digo, el café y todos los alimentos que venían y tal. Aquí los cambiaron, los vendían aquí naturalmente, iban para lo que se decía, ir para el norte, que era para Europa, iban para Rotterdam, en fin, para Bremen y demás y tal. De ahí traían penicilina, por ejemplo, y traían productos que venían del norte. Otra vez pasaban por aquí, descargaban aquí, vendían, y aquí compraban también productos, entre ellos se lo digo porque en eso yo también, digamos, tengo un conocimiento, digamos, directo, muchos productos, digamos, de envasados de laterío gallego, que hay una gran colonia, digamos, en Buenos Aires, por ejemplo, y gustaban mucho. Entonces, eso se proveían, digamos, aquí, almacenes Quimagada, por ejemplo, doña Dolores Mayor, la recuerda, que es la abuela de los hermanos Cruz Mayor. Bueno, el señor tenía un establecimiento en la calle General Bravo, y era proveedora, digamos, de estos comerciantes, digamos, que intervenían en los barcos. Y los barcos se iban para Buenos Aires. Así hacían triangularmente, digamos, el viaje, ¿no? O sea, que hacían negocio, digamos, ¿no? Y eso es una cosa interesante y creo que poco conocida, así por eso le felicito que usted todo esto lo tenga escrito, ¿no? Muchas gracias. Y me encantaría incluso si en algún momento, digamos, usted lo considera oportuno poder colaborar, digamos, pues, yo estaría encantado porque además es algo, o sea, yo en cuanto me enteré de la conferencia, vamos, yo no me la pierdo, porque es que no hay, digamos, conocimiento demasiado de esto. Pues muchas gracias por su intervención. Francisco, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Julio, fantástica la conferencia. Apuntando lo que decía el señor, había un señor que se casó con una tía mía, se llamaba Pedro de las Cañas, que se marchó de Polizón para Uruguay y hizo una fortuna allí, y luego regularmente venía a bordo en esos buques y traía mucha mercancía porque nunca se olvidó de sus orígenes. Quería decir esto, otra cosa, antes cuando tú circunscribiste el área geográfica donde estaba la actividad de Cambullón, sí, creo que fue un error involuntario, te olvidaste de la calle que era crucial, y era la calle Padre Cueto. Padre Cueto, sí, que era el hierro, eso precisamente, sí, muy bien, el sancocho por ahí la zona. En la esquina de Padre Cueto estaba el famoso cafetín de Pepe el Bandido, y a la izquierda estaba un sótano donde estaba Paco el Cambao, que estaba casado con la hija de la Patú. Pero en fin, dicho esto, te quiero decir también otra cosa, una cosa y una anécdota. La Vera Latina, el bote por antonomasia, el bote de los cambullaneros era el porteño, y tenía su base allí en el Sanapú. Que ese era el que llamaban el nuestro, ¿no? El porteño era el loro, y era fantástico. Su patrón se llamaba Juan Ceballos, y una vez pegó con un buque, con un bote que era del Club Náutico, que era el Virgen del Pino, que tenía un patrón que se llamaba Tony Arias, que era un capitán de la Marina Mercante, un náutico. Y todo el mundo no le daba, el pobre Juan Ceballos de la tripulación del porteño no le daba la menor chance.
pero resulta que Juan Ceballos era un costero de toda la vida y le pegó una paliza al Virgen del Pino espectacular. Y luego termino con una anécdota, porque esto lo viví yo iba con mi padre a bordo de los barcos, él era bombista, y me acuerdo siempre que iba a unos buques que eran de la Clan Line, creo que era asociada laboral del Dempster, que tenía muchos tripulantes indios y pakistaníes a bordo, y hacían una ruta muy larga vía Cape Town, porque creo que iban a la India. Y yo me acuerdo que mi padre, o la taifa de mi padre, el 90% de la mercancía que llevaba a bordo era colonia, perfumes, cajas y cajas y cajas de perfumes. Y le presentaron la lista del bombo y todos los tripulantes comprando perfume, y el 90% de la venta eran perfumes. Y a mí siempre se quedó grabado esto, porque era una ruta muy larga, ¿para qué querían tanto perfume? Y resulta que a posteriori me enteré que como no le permitían alcohol a bordo, compraban perfumes para... Se lo veí, lo sabía. Sí. Pues esto es lo que quería saber. Sí, muy bien, muchas gracias. Me recordaste que tú no habías contado la anécdota de... Sí. Don José, sí, qué pena porque lo nombré, no había llegado, ¿verdad? Con don José. Le dice, es que don José, yo se lo voy a recordar, recuerda a José aquel día que me fui para aquellos papeles. Don José también usted, como siempre, se fue a la Real Academia y lo intentó y le contestaron que no estaba lo suficientemente documentado. Yo comenté, usted no había llegado, le dije por respeto a don José, no dije nada, pero pensé, dígale de mi parte a los académicos que se vayan a la M, que ellos sí saben que esa palabra es bien. Cállate ya. Muy bien. Dime una cosa, no me resisto a intervenir, sí, porque te conozco. Yo creo que antes de nacer, a ti, a tu padre, a tu madre, a todos tus hermanos, y me siento orgulloso de que tú seas tendense por lo que has hecho y estás haciendo. Sinceramente, estás recordando una época de la penicilina y todo eso que fue histórica para la isla y para los canarios. Es decir, cómo se conseguía a extraerlo, el tema de la penicilina, pero tú estás exponiendo en una situación que vivíamos en aquella época muy crítica, con la forma de la comida que había. Y en esto, pues, no sé por qué existían muchos enfermos que necesitaban la penicilina, muchísimo. Y no sé cómo esa penicilina salía, se encontraba. Yo recuerdo una señora, se dedicaba, porque decía de extraperlo, pues llevaba penicilina a Telde cuando la necesitaba. Y yo estuve hablando y yo estaba rememorando esa persona y esos hechos. Te felicito y que siga indagando y escribiendo y dándonos a conocer a todos nosotros y a los que no conozcan esa vivencia y esa experiencia que has tenido, que ha sido mucha. Me parece mucho a tu padre. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Yo traducciones, traducciones. Además, yo creo que Juan, oigan, porque ya digo, es un experto en la materia de estudios. Pero no estamos de acuerdo. Yo no amenacé a Julio, yo lo reté porque a él le gusta, él es corazón, solo le gusta un reto. Pero me traje aquí lo de la academia y hay 5 acepciones. Él empezó por el final, que es la chilena, la quinta, la cuarta es la colombiana, y efectivamente todas estas lo asocian al cambalache. Pero si empezamos por la primera, que es un canalismo, le llama como tráfico, que consiste en cambiar o vender. Ellos no compraban, no había plata aquí para comprar. En cambiar o vender a bordo de navío, no son los comerciantes del muelle, los camioneros no son los comerciantes del muelle, a bordo de navío, especialmente extranjeros, productos del país. No había plata aquí. Y las cosas hay que verlas en el contexto, y no ahora, hace 100 años. Hace 100 años. Canarias está llena de portuguesismo desde el principio. Lo notas cuando hablas con los de Madeira. Los de Madeira llaman papa, nosotros llamamos papa, los de Portugal les llaman semilla. Nosotros margullamos, igual que los portugueses. Y el intercambio, que no era compra o venta, era el cambullado portugués. Pero, independientemente de las opiniones, y yo respeto a la academia, está el tema del inglés. Aquella gente de cambulloneros también en Tenerife. Y en Tenerife, la bandera inglesa
fue la primera en el puerto de Las Palmas hasta 1937. No había barcos españoles, porque las líneas españolas, las líneas de soberanía, las líneas de bandera, iban al puerto oficial, que era la capital, que era Santa Cruz de Tenerife. Aquí venían los barcos ingleses. En Tenerife no había ingleses, tanto sí había, pero no tanto como aquí, y sin embargo allí también había cambulloneros, cambullados en portugués. Pero los cambulloneros hablaban muy bien inglés, aprendían el inglés directamente de los ingleses, no como nosotros que lo hablamos muy bien inglés. Y yo, que tengo la suerte de ser peninsular, de la península de la Isleta, pues lo vi, y tuve un tío abuelo de los Montenegro, de los primeros pescadores de la isleta, tuve un tío abuelo que era cambullonero. Y cuando yo escuché lo de buy on board, me extrañó, porque buy, can and buy es comprar, y ellos eran vendedores, tenían carnet de vendedores. Cuando hubo que regularlo, era porque era tal la bronca y las peleas que había por ir a vender los productos locales y ese tipo de cosas, que todo se reguló con carnet de vendedores. Y me dijo, me acuerdo toda la vida, en un perfecto inglés que yo nunca he podido imitar, había que pedir permiso. El primero que llegaba pedía permiso para vender, que es to sell, not to buy. Pero también, sobre todo, para comprar la gambuza, de los tripulantes, y la expresión era may I, puedo, no can, que es de poder ser, may I to buy on board, pidiendo permiso, pero entonces nunca decían can buy. O sea que no me cuadra en el contexto de hace 100 años, por el conocimiento del inglés que había. Pero uno todavía queda algún viejito cambullonero en el puerto y uno lo ve como hablan perfectamente en inglés con los tripulantes y con nosotros, y no cometería ese error. De lo de Julio, todo magnífico. Solo faltó una cosa que me llama la atención como hombre de mar, y es que estos vendedores marítimos que iban al encuentro de los barcos y llegaban incluso a barcos a unas cuantas millas para tener el derecho y después acompañaban hasta que el barco viniera a vender, porque el primero que llegaba, como era hombre de palabra, el primero que llegaba es el que organizaba el primero. Los demás ya respetaban. Pero para llegar primero había que navegar bien, había que remar, había que saber usar la vela. Eran de pescadores, eran expertos marineros, no artesanos. Ellos cogían los productos locales de artesanía, y con esas taifas y con esas magníficas tripulaciones navegaban en competencia, en vela, con remos, en la mar. Eso ahí fuera es el Atlántico. Eso ahí fuera no es... Cuando uno sale de la punta del muelle se encuentra con el Atlántico. Y navegaban en competencia magníficamente a ver quién era el primero que llegaba. Y si había que mantenerse ahí fuera. Entonces eran realmente grandes marineros. Eran muy marineros. No digo marinos, eran marineros. Entonces ese es un aspecto que quería también recordar. Se la jugaban ahí fuera, y claro, ellos cogían lo que hacía la gente en casa, las señoras que sabían bordar, otros cogían los productos que sabían, y la intención primero era vender. Claro, después cuando tienes costumbre con un barco, sabes que los tripulantes tienen derecho a una parte de la gambuza, y que los tripulantes también vendían, entonces ellos compraban, etcétera, etcétera, y ya negociaban, hacían intercambio, hacían cambullado. Pero bueno, pero la Real Academia no dice eso de bandidos ni cosas de esas, no lo dice. Que lo dice sí, pero o sea, por decir, porque llevo discutiendo con ellos desde el año 2000, no, es que ahora lo han cambiado en octubre, pero hasta ahora lo están diciendo. Y además tuvieron la elegancia de nombrar a 6 personas, que no voy a dar los nombres, y a mí no me nombran porque yo era el mago de Telde, que no tenía derecho a... Una cosa que no tiene que ver con los cambulloneros. Gracias a entusiastas del puerto como Julio, uno de ellos es Juan Francisco Fonte, que no está aquí, hace muchos años propuso al recién creado Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria que los muelles de Ribera Norte y Ribera Oeste, normalmente cuando se hace el proyecto de un muelle no se le bautiza, se le dice muelle de Ribera, dique... Señoras y señores, tiene la palabra un hombre de la mar, Julio González Padrón.
para poner esto abajo bien. A ver, ahora sí. Perdón que hago un pequeño inciso primero. Manolo ha hablado también de mí, que por un momento, de verdad, pensé que me había muerto. Sí, me fueron tan bonitas las cosas y digo, no, te iba a decirle, mira, estoy vivo todavía, ¿sabes? O sea que, pero bueno, te lo agradezco, Manolo. Manolo es un hombre del puerto, un hombre que siente mucho. Yo siempre digo que Manolo y yo hablamos el mismo idioma, ¿no? Por eso me alegro mucho que haya sido él el que me haya presentado. Bueno, señoras, a ver, ok, perfecto. Señoras, señores, amigos todos, hoy me trae aquí muchos motivos, sobre todo sentimentales, para decir esta pequeña charla, conferencia, y si al final de la misma, que estoy seguro que sí, porque ya el amigo Juan Francisco ya me amenazó, tienen alguna cosa que yo pueda contestarle, pues me estaré encantado. Allá por el año 2000, y mientras tomaba nota en folios sueltos para la futura confección de que lo que por entonces era solo un proyecto de mi primera obra literaria, que le preocupa y apasiona, de aquello que podríamos decir es el tema de su vida: la mar, los barcos y el puerto. Julio César González Padrón nació en Telde y tras los estudios primarios y de bachiller en su ciudad natal y en Las Palmas de Gran Canaria, estudia la carrera de náutica en Santa Cruz de Tenerife y en Cádiz. Una vez terminados estos, el joven oficial de la Marina Mercante comenzó su vida profesional en la compañía Cacique Navigation, para después incorporarse a la naviera Pinillos, donde, tras estar embarcado en casi todos sus buques, fue nombrado delegado de dicha compañía en la provincia de Las Palmas. Posteriormente ha ejercido como gestor marítimo autónomo, jubilándose hace 2 años. En la actualidad es delegado provincial de la Real Liga Naval Española. Aparte de su labor profesional como marino mercante, Julio González Padrón nos ha sorprendido a todos en los últimos años con su pródiga e intensa faceta literaria, centrada, como no, en los temas marítimos. Sus obras publicadas son Las Palmas de Gran Canaria, Nuestro Puerto, Nuestra Ciudad, Cuentos, Refranes y Poemas de la Mar, La Maldición del Negro y Con la Marea Baja. Su último trabajo es Carpinteros de Ribera y Astilleros en Gran Canaria, y ya tiene también pronto para la imprenta un poemario con el característico título de ¿Qué cosas? Destacado conferenciante, Julio González Padrón ha escrito que la Academia contestara a mi solicitud de corrección que envié por escrito a la misma y ese mismo día. Pero, pobre de mí, yo no sabía que a los simples mortales se les tenía prohibido las impertinencias. Como las cosas de palacio van despacio, 3 meses después recibo la esperada contestación a mi propuesta, anunciándome su recepción y comunicándome, eso sí, de forma muy educada, algo así, es que comentaba antes que tengo la carta pero no la encontré porque a mí me hubiese gustado leerle la contestación para que vea cómo escriben los académicos, cosas finas. Me decía más o menos que para que la Academia pudiera sentarse a estudiar siquiera la propuesta, debería documentarla más profundamente. Claro, yo, pobre de mí, yo no sabía que exponerle más que una realidad con la que vivía y que tenía ante mis ojos, y además que existía mucho antes de yo nacer, por lo menos desde 1880. Así que volví a enviarles otra carta, eso sí, un poquito más documentada, pero básicamente lo mismo, ¿no? Esta vez no hubo contestación. Así que me dispuse a terminar mi libro y vengarme en el capítulo que dediqué a los convulloneros, tratando a los académicos de falta de conocimiento real sobre el asunto. Y cito las palabras textuales que utilicé en el libro: falta de rigor en la definición dada por nuestros eruditos académicos, para añadir, con lo sencillo, que más tarde titularía Las Palmas de Gran Canaria, Nuestro Puerto, Nuestra Ciudad, le tocó el turno al capítulo de los cambulloneros. Aunque yo disponía ya de suficientes apuntes, pensaba que entonces también conocimiento sobre el particular, consideré que debería comenzar dicho capítulo con una definición lo más académica posible. Automáticamente, y como en tantas otras ocasiones, busqué refugio
en el diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua Castellana o Española. Y aquí, queridos amigos, comenzaron mis sorpresas y mis problemas posteriores con la misma. Pues lo que allí leía, nada o muy poco tenía que ver con lo que yo sabía a ciencia cierta de lo que era un cambullonero del puerto de la Luz. Enredo, cambalache, cosas hechas con engaño y malicia, y así un ramillete de piropos lingüísticos que, como digo, nada tenían que ver con la realidad que yo conocía. Tan ofendido estaba que tomé aquellas definiciones no solo como un inocente error por parte de los académicos, sino como un verdadero insulto y falta de respeto a la verdad y a nuestros entrañables compatriotas que ejercían entonces tan noble profesión. Automáticamente decidí suspender la elaboración de mi libro hasta... Asimismo, numerosos artículos en periódicos y revistas sobre temas marítimos, y ha intervenido igualmente con frecuencia en radio y televisión. Hasta hace poco tuvo en la radio su propio programa denominado Nuestro Puerto, y ahora prepara también un programa de televisión sobre temas económicos marítimos. Miembro, como se ha dicho, de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, Julio González Padrón es también colaborador cultural de la Casa Museo León y Castillo y miembro fundador del grupo Caballeros del Puerto de la Luz. Su destacada actividad en la mar y en nuestro puerto fue reconocida por la Fundación Puerto de las Palmas al otorgarle en 2012 el premio Puerto de las Palmas. Este, señores y señores, es Julio González Padrón, pero las palabras, incluso las que él pueda decir, que de seguro no serán pocas, no pueden describir totalmente lo que Julio es. Porque Julio González Padrón es sobre todo corazón. Un gran corazón que siente y late por la mar, por los barcos, por el puerto. Y que comparte todo lo que siente con sus amigos y con todos aquellos que se acercan a escuchar. Por eso hoy Julio González Padrón viene a La Económica, para seguir contándonos cosas de la mar y del puerto. Y en esta ocasión de un tema tan cercano y entrañable como es el que da título a su conferencia, Intercambio Comercial a Bordo, el cambullón y los cambulloneros.